Bienvenidos a la segunda temporada de The Winning Mindcast, el podcast donde exploraremos la cultura de ganadores a través de conversaciones significativas con invitados extraordinarios. Acompaña a Verushka Arbizu en cada episodio con excelentes invitados donde profundizarán en cómo triunfar en áreas claves del desarrollo personal y profesional, respaldados con datos relevantes, historias inspiradoras, experiencias de vida, estrategias comprobadas y perspectivas transformadoras. Si buscas un impulso semanal para crecer, elevar tu mentalidad y mejorar tus resultados, este es el lugar. Muy buen día, bienvenidos sean todos a este súper especial episodio de The Winning Mindcast. Hoy tenemos un invitado pues muy especial, nuevamente lo digo, me siento muy honrada, es una persona que conozco, este año son 20 años que lo conozco y pues es nuestro CEO, co-founder, Ricardo Rodríguez. Ricardo, bienvenido a The Winning Mindcast, gracias por estar con nosotros. Qué gusto estar en este espacio, Verushka, poder compartir. Sabemos que las agendas a veces lo hacen difícil y el poder ahorita poder platicar y que esta conversación pueda tener algún sentido, algún empleo más allá, ¿no? En los que nos van a escuchar. Entonces, pues bueno, muy emocionado de sacarle provecho. Muchísimas gracias. Por supuesto que le vamos a sacar provecho. Nuestra audiencia creo que va a tener la oportunidad de escuchar un poco de tu experiencia, de tu expertise, y creo que uno de los objetivos de este episodio es que te conozcan un poco mejor y que puedan, pues que tú nos puedas compartir, eh, hablando de liderazgo, pero también hablando de este XPD Way, que le llamamos. Tal vez algunos no sepan a qué nos referimos, pero el tema de esta conversación es liderar desde adentro, desde la conciencia, pero yendo obviamente hacia el rendimiento. Entonces, para ti me gustaría preguntarte, ¿qué es el XPD Way para Ricardo Rodríguez? El Expedi Way, la manera como nos tratamos, la manera como nos exigimos, la manera como nos reconocemos como un equipo, eh, tiene, tiene ciertas características y esas características es a lo que le podemos asociar con nuestra cultura. Eh, Decimos que nuestro proyecto es un proyecto muy fuerte en cultura, es decir, que desde su origen, la razón por la que surgió, la razón por la que empezó, era con una motivación de crear un ejemplo, crear una manera de llevarnos entre los que conformamos a un equipo, una manera de gestionar la empresa, una manera de administrar, una manera de liderar. Podemos platicar un poquito más adelante sobre este concepto, qué interpretación le podemos dar a liderar, pero todo esto pues es lo que genera un intangible que lo consideramos muy poderoso en las empresas. Hay algunas que lo administran más conscientemente. Nosotros no nada más queremos hacerlo conscientemente, sino lo queremos utilizar como una de nuestras principales estrategias, que sea como competimos, que sea como finalmente facilitamos la entrega de valor, como somos percibidos por nuestro mercado, por nuestros clientes claves. Entonces, pues bueno, son más de pocas palabras, pero de alguna manera el Expedi Way son todas estas maneras en cómo nos gestionamos a nosotros como equipo. Mira, lo escuché así. ¿Qué pasa cuando la verdadera ventaja competitiva empieza dentro del talento? Dentro de cada persona, esto lo lleva a que sea dentro del equipo, dentro de la organización y obviamente hacia afuera para beneficio de los clientes, ¿no? Básicamente es eso, hablas de una ventaja competitiva, pero que viene de este conjunto de maneras diferentes de hacer las cosas, de una manera más consciente. Creo que tiene que ver mucho con la conciencia, ¿no? Sí, correcto.
Finalmente, nuestro modelo de negocio pues no tiene activos físicos, es decir, no tenemos camiones, barcos, aviones. Nuestro principal activo es nuestra capacidad humana, es decir, nuestros talentos, nuestro equipo. Nosotros mismos somos el principal activo de la empresa. Por lo tanto, hay que ser muy claros en cómo gestionamos ese activo, cómo hacemos que nosotros, que pues, está curioso, ¿no? Vernos a nosotros como un activo, pero bueno, dándonos permiso de teorizar de esta manera, eh, gestionar este activo, cómo le hacemos para que las personas que formamos la empresa tengamos un mayor impacto de valor en un mercado y que esto sea reconocido, sea valorado a un punto, pues que nos prefieran a nosotros sobre a las otras opciones. Entonces, ese es el reto que hay detrás. Así es como nos gusta ver la estrategia corporativa de Expedia Global. Es estar resolviendo constantemente cómo mejoramos esta gestión de nosotros como equipo, considerándolo nuestro principal activo. Completamente. Y creo que esa es la gran diferencia, ¿no? Es la diferencia o es lo que diferencia a Expedia Global tal vez frente a sus competidores, este aprecio por el talento humano como nuestro asset, ¿no? O uno lo más importante que tenemos. Ahora, hablando de liderazgo y hablando de cultura ganadora, porque es muy sencillo hablar de liderazgo, de hacer frente a los retos, pero cuando lo ves desde dentro y hablamos de esta cultura de ganadores, que es lo que estamos promoviendo en The Winning Mindcast, tiene que ver justamente con la presión, cuando la presión aumenta para un líder y que de pronto es difícil mantener esta conciencia y esta y esta manera de hacer las cosas. A mí me gustaría mucho saber tú, en el mundo real, ¿no? Que te has enfrentado como líder, ¿qué notas que sucede dentro de ti cuando la presión aumenta? Cuando tenemos que empezar a tomar decisiones, cómo te percibes a ti mismo y saber si crees que los líderes, tanto de organización como fuera, son conscientes de lo que están proyectando cuando viven estos momentos complicados. ¿Son conscientes? ¿Tú eres consciente? Si somos conscientes, y vamos a hablar entonces de la conciencia, y es un temota, ¿no? Pero déjame seleccionar un pedacito para no abrirnos mucho. Eh, el desarrollar un nivel de conciencia o el desarrollar un estado de conciencia en donde te percibes más, puedo tratar de dejarlo así de sobresimplificado, es decir, te percibes a ti, cómo estás reaccionando ante los estímulos, pues, de una sesión, de una conversación. Entonces, si te logras percibir, ya ahí, ya, como yo lo tengo acomodado, ya diste un pasito, ya subiste un escalón, ya te estás percibiendo, pues, que algo te está poniendo, pues, más atento, te está haciendo sentir algo, te está haciendo, sí, que tu corazón empiece a latir más rápido, te está provocando preocupaciones, quizás, te está haciendo sentir que tienes que actuar prontamente porque hay que resguardar algo. Todos estos sentimientos pueden ser más o menos conscientes, y el poder trabajar con nosotros mismos es un trabajo interno para poder ser mejores, sí, poder percibir de mejor manera esto que estamos viviendo, pues nos va a permitir dar un siguiente paso, que es diseñar cómo queremos responder en lugar de reaccionar. Como líderes es muy común que nos hayamos capacitado profundamente en los comportamientos que se esperan, en las prácticas más usuales de cuál es la mejor manera de subir a un equipo a una meta, estar alineados hacia una dirección.
Sin embargo, todo eso va con una dirección de comportamientos, prácticas, métodos. Creo que le hemos dado poca importancia aún al poder ser más conscientes de nosotros mismos al estar liderando. Y voy a hacer un pequeño paréntesis aquí, pero liderar no es nada más cuando tienes ese nivel de responsabilidad. Se puede entender liderazgo como toda responsabilidad cuando interactuamos con otras personas. Es decir, si yo interactúo con mi esposa, si yo interactúo con alguna de mis hijas, si yo interactúo con mi vecino, si yo interactúo, desde ese momento ya lo puedo tomar como que tengo una responsabilidad de cómo voy a impactar en esas interacciones. Y en ese momento ya estamos liderando. Entonces, si yo logro tener una tendencia a cada vez tener mayor conciencia de cómo estoy reaccionando, cómo estoy sintiendo los estímulos, pues de que si el vecino me saludó o no me saludó, cuando después de que le levanté la mano, o si mi esposa me dijo que iba a hacer algo y luego me doy cuenta que no lo hizo y ahora lo voy a tener que hacer yo, o si, etcétera, etcétera. El poder generar una pausa, sí, es como un gap que existe entre lo que siento y cómo, en lugar de reaccionar, en vez de molestarme, a lo mejor logro controlar que no digo nada, pero ya probablemente reaccioné de manera no verbal. Ya hubo una expresión, ya hubo una mirada, ya hubo Por supuesto. un aspaviento, un movimiento de mano, ¿no? Y la persona te conoce muy bien, como el caso de los familiares, Por supuesto. pues ya te estás comunicando, ya estás reaccionando, no estás teniendo realmente un control de tu respuesta. Entonces, poder desarrollar un gap entre que recibes un estímulo y que te dé la oportunidad de reacomodarte para no reaccionar. Y a lo mejor es un gap de 2, 3 segundos, no es más. Pero si esto lo empezamos a practicar, en realidad se puede volver algo, sí, una habilidad, una destreza, en donde cada vez que mi ser siente que hubo un estímulo y ese estímulo cae dentro de un universo que le viene bien proceder con una respuesta en vez de con una reacción, pues entonces tratemos de habitar ese segundo, esos 2, 3 segundos para componernos, para recomponer nuestra postura, es una postura emocional y poder decir, no pasa nada. El que no haya sucedido esto probablemente, y le aplicamos un poco de empatía, ¿no? Probablemente o se le olvidó o estaba con otras prioridades o etcétera, y Por supuesto. logro conectar con lo que es más importante para mí, que es esta parte de la esencia, ¿no? De cada uno de nosotros y qué es lo más importante. Y entonces, si logramos conectar en ese gap con lo que es más importante para nosotros, probablemente vamos a decir, no quiero que iniciemos el día con un mal momento, mucho menos ocasionado por alguien que se supone que es de las personas que más afecto, que más te importa, ¿no? O sea, como puede ser un hijo, un esposo, etcétera. Y entonces dices, hey, le voy a dar la vuelta, voy a decir, no pasa nada, me queda de camino, yo lo hago, ¿no? Y entonces ya lograste recomponerte. Esto aplica perfectamente en una junta de trabajo, en las conversaciones que tenemos con el equipo. Constantemente estamos sometidos a presión, pues lo voy a simplificar, de desempeño. Entonces, el desempeño es algo que hemos crecido con una cultura de demasiado foco al desempeño. Es decir, el desempeño es importante, pero no es lo único. Entonces, el desempeño genera una autopresión. Antes de que exista una presión externa, existe una autopresión de decir,
pues yo quiero ser exitoso, yo quiero ser considerado buen ejecutivo, yo quiero ser alguien que se le considera muy profesional, entonces tenemos todas estas ideas asociadas con nuestra identidad y que van en el capítulo de desempeño y que quizás nuestro DNA, nuestra información genética, son cómplices, ¿no? Porque en otras épocas vivíamos con la necesidad de sobrevivir. En otras épocas vivíamos con la necesidad de ser aceptados, además estaban muy ligados. Si no eras aceptado, bajaba mucho tus probabilidades de poder sobrevivir. Entonces, pues desde esa carga genética o desde esa inclinación con la que nacemos, pues nos hace que casi desde que despertamos estamos pensando en qué es lo que tengo que desempeñar el día de hoy, en la mañana, en la primera hora del día. Pues ya entramos en un modo de desempeño. A esto últimamente lo he estado estudiando como el eh, perform self, en inglés, que finalmente pues, significa esto, ¿no? En un estado de conciencia en donde estamos enfocados a ser capaces, a desarrollar habilidades, a tener resultados. Y esto no necesariamente es negativo, lo requerimos para nuestra vida. Simplemente necesitamos asegurar que existe una buena combinación o un buen nivel de conciencia de poder entrar en un estado de desempeño y poder conscientemente salirnos, porque si nos quedamos demasiado tiempo, nos volvemos, para empezar, perdemos perspectiva. Es decir, quizás nos metemos mucho en una actividad que no es necesariamente la que más conviene que le estemos dedicando más tiempo. Segundo, nos podemos volver con cierto grado obsesivo de estar logrando ganar esa batalla, de estar logrando salir con el mejor resultado, idealistas, por así decirlo, y que viene pues de estar en ese estado de conciencia, de desempeño. Entonces, el poder desarrollar ciertos hábitos para salirnos del estado de conciencia de desempeño, de este perform self, y aspirar a tener un estado de conciencia más alto, a lo mejor para fines ilustrativos le podemos llamar más presente es más íntegro con lo que realmente me importa, e intermedio es esta parte de volvernos más perceptivos. Entonces primero está en la parte del perform self, el segundo nivel es el perceiving self y el tercero es el present self. Pero independientemente de los títulos, el concepto es bastante sencillo. El perform self es en donde estamos muy enfocados a que salga nuestra agenda del día, a que logremos cumplir con todos los compromisos que hemos venido haciendo, que saquemos las actividades que se han planeado, y todo esto es dentro de lograr un cierto desempeño. El segundo es poder, en la manera de lo posible, cada vez estar más despiertos a eso que estamos viviendo, a cómo a lo mejor pues nos estamos concentrando demasiado, ya pasó un doble o el triple del tiempo que pensábamos dedicarle a alguna actividad, pero como tenemos esa focalización, estamos en ese perform self, pues no perdemos esa perspectiva de decir, hey, no conviene que me esté llevando toda la mañana en esto. Y el tercero es cuando ya logras ligarlo con esa parte de mayor esencia de lo que más te interesa, y entonces empiezas a combinar y dices, ok, es tan importante que llegue al trabajo a tiempo como que tenga un momento de calidad con mi familia, con mi hijo, con mi esposo, porque eso es también de lo que más valoro en la vida. Entonces es poder ir integrando esos niveles de entendimiento o de conciencia. Espero que No, no haya metido muchos términos. no, de hecho no, pero qué bárbaro. Pues bueno, ¿cómo te explico? Ya le dimos así ya de la profundidad justamente al tema. ¿Por qué? Escuché muchas cosas, tomo
mis notas, Ricardo, y me encanta, me siento súper alineada. Escucho, había escuchado que la conciencia en sí es un skill subestimado, no valorado a nivel, por ejemplo, personal o incluso profesional. ¿Por qué? Porque te piden que soft skills sepas negociar, sepas escuchar, sepas comunicar asertivo, tengas pensamiento crítico. Pero dentro de todo esto es qué tan consciente eres. Y hablaste ahorita de integrar, de estar presente, de este ejercicio que digo, hablando de los 3 selves, ¿no? Que también le llaman los 3 yo. Este es un ejercicio que, bueno, lo dejamos a disposición de toda nuestra audiencia. Los invito de verdad a que investiguen un poco más, a que se acerquen incluso a sus líderes. Tenemos recursos dentro de la organización y y que nos permiten, al final de cuentas, acceder de manera muy práctica a este conocimiento que ahí está. Y que, como decías, estamos condicionados de alguna manera al performance, estamos ocupados en el día a día para demostrar justamente que somos valiosos. Todos estos conceptos que mencionas en cuanto a la, pues bueno, a la conexión, conectar, la responsabilidad de la interacción, eso como liderazgo también, todo eso nadie te lo dice, no está en un libro. Y a veces es difícil para un líder o incluso como lo mencionas. Me encanta esta idea porque una de las preguntas que yo te quería hacer es justo, ¿cómo podríamos decirle al talento que no tiene hoy día gente a su cargo, un equipo que está por ahí llevando, cómo hacemos para que esta gente pueda liderar o pueda tomar esta responsabilidad de interacción? Y creo que esto que nos comentas de estos niveles de conciencia, creo que esto les puede ayudar, nos ayuda a todos a ser conscientes y a traernos al momento, al yo presente. Por ahí dicen que el yo presente, el actual self en inglés, o el yo real, yo presente, es quien eres en este momento. Tus habilidades, tus emociones, tus comportamientos e incluso tus limitaciones. Y creo que de allí podemos avanzar a estos demás niveles que son hacia dónde queremos ir, pero desde este momento presente. Entonces, vengo a esto del mindfulness como ventaja competitiva. Esto es un concepto muy interesante porque otra vez lo que dices, las empresas difícilmente invierten tiempo en capacitarnos para ser mindful, para estar presentes, para ser integrales. Y yo creo que eso es algo que nosotros sí tenemos. Y tú para mí eres una referencia muy valiosa, muy importante de esta búsqueda, de esta congruencia y de este mindfulness. Entonces, pero hay algo bien interesante porque muchos asocian el mindfulness, to be mindful, con bajar el ritmo. Pero estábamos hablando de que esto es un negocio y que queremos sacar lo mejor de nosotros y que hay una cultura ganadora. Entonces, ¿cómo, cómo puede ser el mindfulness un multiplicador de rendimiento? ¿Qué opinas de eso? Padre la conversión. Este, a lo mejor, a lo mejor primero tocamos el punto de que el mayor desempeño viene, pues, de actuar de manera más inteligente. Es decir, en vez de hacer cantidad de cosas, hacer esas cosas que van a tener mayor impacto. Eh, Creo que si partimos de esa premisa de cómo le hacemos para volvernos más inteligentes, o incluso podemos aspirar una rayita más arriba y sería cómo podemos aspirar a mayor sabiduría, ¿no? Inteligencia y sabiduría son vecinos, pero sí tienen sus diferencias. Completa. Entonces, ¿cómo le hacemos para volvernos más sabios, más inteligentes en cómo estamos utilizando nuestro tiempo, nuestro día, para el propósito que tenemos en el equipo, en la empresa, en simplemente en lo que queremos lograr a nivel familiar, a nivel personal? Pues no es llenar la agenda de actividades, es más bien diseñar cuál es ese par de actividades, pues, que van a ser game changers, que van a definir
realmente una mejora, un cambio muy importante. Entonces, poder romper inercias, poder romper rutinas, incluso eso que creo que son la parte más retadora, cuando son rutinas de equipo y poder, pues, proponer cosas que van un poco diferente a lo que se viene haciendo, pues viene precisamente de haber acomodado un entendimiento de que hay algo que conviene mucho más que se esté haciendo. Eh, entonces, ¿de dónde vamos a sacar ese mayor entendimiento? Pues efectivamente está el tema del mindfulness, que viene siendo el poder tomarnos tiempo adicional de manera intencional, pues para reflexionar en lo que fue nuestro día, si lo hacemos en la mañana y en la noche, ¿no? Si nos tomamos este tiempo para en un diario o en nuestro celular apuntar qué fue lo que sucedió el día de hoy, cómo es que el día de hoy impactó en las cosas que realmente me interesan en la vida y a lo mejor esas las tenemos previamente identificadas y luego estamos precisamente haciéndonos estos exámenes, sí, exámenes por llamarle de cierta manera, ¿no? Donde nos contestamos la pregunta, ¿qué hicimos hoy? Eh, si por ahí tenemos, bueno, pues mi familia es muy importante, bueno, ¿qué hice hoy que le abonó a ese punto? Si mi crecimiento, si mi entendimiento, si eh, mis habilidades personales, pues es algo muy importante también. ¿Qué hice hoy que le abonó a poderme desarrollar como persona? Y todavía no tocamos ninguna relacionadas pues con la vida profesional, ¿no? Y si también le ponemos ahí, ¿qué hice hoy? Porque a nivel profesional, pues me interesa que el equipo logre esto, me interesa que la empresa logre esto, me interesa que yo para dentro de 6 meses, dentro de 12 meses esté logrando esto otro. Y entonces, si tenemos esos, probablemente sean 5 o 6, ¿no? Temas que son los que más nos interesan en la vida, y los tenemos en un formatito, es mucho más fácil, pues, en el celular, ¿no? Y luego si nos apoyamos tantito de IA, pues, mejor aún, pero podemos ir paso a paso, ¿no? O probablemente muchos de ustedes ya lo hacen. Y entonces, al final, ¿no? Nos damos un espacio a las 6, 7, 8 de la noche y 10, 15, 20 minutos empezamos a hacer este journaling contestando esto y nos empezamos a tener conciencia de qué fue lo que pasó en el día, qué fue cómo decidimos, qué fue lo que encauzamos que pasara con nuestro día. Y luego el otro día por la mañana lo volteamos un poquito el ejercicio. Si lo hacemos después de un poco de meditación, en donde tratamos de escucharnos lo más interno posible, nos damos permiso de viajar a diferentes etapas de nuestra vida y empezamos a reconocer que hay un común denominador en las diferentes etapas y probablemente esa es nuestra esencia, ¿no? Y nuestra esencia, sí, a primera hora de la mañana, cuando las cosas están pues, con más silencio, cuando es más fácil escucharnos, cuando también nos acabamos de despertar y todavía nuestra mente no está tan activa, no viene con un residuo mental, podemos identificar, pues, cuáles son, igual podemos poner 4 o 5 elementos de esas cosas que queremos que sean lo que guíe nuestra, nuestro día, pero finalmente termina guiando nuestra vida. Elementos como qué es lo que quiero que suceda como desarrollo profesional conmigo, qué es lo que eh, reconozco que me gustaría que sucediera con los seres vivos, con las personas con las que tengo impacto, qué es lo que eh, reconozco dentro de los diferentes grupos con los que convivimos, pues está nuestro grupo de trabajo con los que más convivimos y si también ahí tenemos una cierta expectativa y eh,
estos elementos los tenemos presentes al momento de estar haciendo este ejercicio de journaling por la mañana, y entonces ahí se vuelve algo que nos estamos visualizando, que nos estamos proponiendo, para luego cerrarlo con el ejercicio por la noche, en donde precisamente revisitamos estos elementos. Entonces, el estar consciente de que no se trata nada más de sacar las tareas por sacar las tareas, sino que existe un propósito más profundo e incluso varias capas en esa profundidad, pues nos permite el diseñar mejor los cómo, el que nuestro concepto de desempeño sea a un nivel más exigente porque es más alto, no porque tiene mayor cantidad de repeticiones. Creo que hay que mucho cae en eso, el entendimiento de desempeño, y a veces tenemos la culpa nosotros como líderes porque tratamos de sobresimplificarlo con KPIs, pero los KPIs deben de ser con un buen nivel de conciencia de qué es lo que sucede si mantengo sus KPIs al nivel que nos estamos proponiendo, de tal manera que lo revisitamos para ver si hay una manera en que podemos estar teniendo mejor impacto en ese resultado, no nada más mantener los KPIs en ese número que nos estamos exigiendo. Entonces, este entendimiento, este mayor grado de inteligencia, este mayor nivel de sabiduría en donde integramos, ¿no? Ahorita rescatabas esta palabra, la parte personal de la parte profesional. A mi entender, tenemos que ir aprendiendo. Hay algunos que dicen a balancearla, pero yo iría un poquito más allá y decir, hay que integrarla, es decir, reconocer que hay mucho en común entre lo que debemos de percibir y debemos de estar conscientes en la parte personal y en la parte, y en la parte profesional. Si lo hacemos, vamos a notar mucho cambio en la manera como nos comunicamos, en la manera como hacemos compromiso con nuestros compañeros, al momento en que nos estamos preguntando, oye, ¿cómo estás haciendo esto? ¿Por qué estás haciendo de esta manera? ¿Por qué resultado se está quedando de esta manera? ¿Cuál es ese entender? Pero que las preguntas van con una genuina curiosidad de decir, te quiero entender qué es lo que estás viviendo, te quiero entender como persona, y no nada más como, oye, esto está mal, nos brincamos luego, ¿no? A un juicio y decir, esto es inaceptable, el desempeño debe de estar de esta otra manera. Entonces, en realidad, tener un mayor grado de conciencia, tener todos estos elementos lo más integrado posible, es la mejor manera de estarnos exigiendo el más alto desempeño, es la mejor manera también de estar desarrollando innovación en la empresa. No buscamos productividad per se dentro de Expedia Global. Estamos buscando una manera exponencial de crearle valor a los clientes. Y ahorita hemos estado muy clavados en conversaciones internas, pero si nos imaginamos también las conversaciones con los clientes, y si a los clientes los vemos, pues como personas integrales que también tienen de manera muy similar sueños, aspiraciones, sentimientos, reacciones, y si desde la manera en cómo nos comunicamos con ellos empezamos a transmitirles que traemos una agenda diferente, que queremos entender más de lo que normalmente son las conversaciones de negocio, seguramente nos van a percibir como alguien que está interesado en una relación, que está interesado en algo más allá de lo que muchas veces se perciben como comportamientos transaccionales. No sé si me dejaste sin palabras o si tengo demasiadas palabras alrededor de lo que acabas de decir. Probablemente, siendo yo, tengo mucho que opinar al respecto, porque realmente le diste al clavo. Cuando yo te preguntaba si mindfulness es bajar el ritmo, la respuesta es sí, porque bajar el ritmo no es el equivalente a un bajo rendimiento. Y creo que ahí está parte del problema occidental, ¿no? Del burnout y del agotamiento a partir de este exceso de repeticiones y demás. Escucho, Ricardo, haciendo un recap de lo que dijiste. El rendimiento, el mejor
Tal vez el mejor rendimiento es igual a inteligencia para identificar, por un lado, la mejor versión de ti, este yo ideal, este ideal self que quieres ser, porque ese es la versión a la que aspiramos ser, son metas, valores, sueños, y eso está también sumamente trillado, pero yo coincido contigo, cuando tú hablas de integrar, creo que esto es un pensamiento nuevo, una forma de pensar donde no necesitas ir a trabajar y ser una persona y llegar a tu casa y ser otra. Es integrar y reconocerte como esta entidad, este ser, que a partir de integrar mejor estas, todas estas fallas, talentos, capacidades, es alguien integral que es capaz de ser su mejor versión, porque la tiene muy clara. Entonces, cuando identificamos qué es lo que queremos, este propósito en la vida, que parece fácil, no lo es, también platicábamos por ahí con algunos otros invitados, pero cuando identificas qué es lo que quieres ser, qué quieres hacer, cómo lo quieres hacer, vienen estos cómo. Ahí es donde vienen estas prácticas de creatividad. Tengo que ser creativo conmigo, con mi familia, con el equipo. Ya no todo es transaccional, no es todo resolver, es la inteligencia como un método, digamos, una metodología, una forma de vivir para no estar agotado todo el tiempo, para estar presente, para tomar mejores decisiones bajo presión a través de decir, no tengo que morir en el intento. Tengo que, no tengo que sobrevivir, no, por favor, al cortisol. Vamos siendo congruentes, siendo integrales para tomar mejores decisiones en todo sentido y estar más contentos con esta forma de abordar todo, ¿no? La vida en general. Entonces, escucho estas prácticas diarias que son un común denominador, cada vez más las escucho, estos diarios de gratitud, estos diarios de, no sé, cartas al universo. Hay un montón de formas de tomarte estos 5 minutos, incluso para el talento o para esta persona que nos escucha, que nos dice, ay, no, qué padre, este hombre puede darse el tiempo. No lo creo. Tenemos que buscar ese momento, porque el momento no va a aparecer solo, pero este momento de tener gratitud, hacer este ejercicio de cómo sucedieron las cosas, así es como quiero que sigan sucediendo, qué fue lo que puedo rescatar de esto y al día siguiente poder decir, tengo esta nueva oportunidad de ir hacia este yo ideal, hacia estos sueños, pues cómo lo hacemos, qué salió bien y qué no salió bien, estas pausas incluso para hablar, es algo que yo te he admirado mucho desde que te conozco, el que en esta necesidad que tenemos de contestar rápido, de ser asertivos, de parecer inteligentes, te tomas 3 segundos antes de responder, y creo que esa es una de las cosas que yo más te admiro, porque creo que ahí está, en esa pausa que decías al principio, está ese momento de no tengo que ser el más inteligente si hablo rápido, sino esta pausa obligada me da la oportunidad para todo, para responder en un momento bajo presión o en un momento, como dices, cuando estás haciendo tu diario, ¿no? Esta pausa te hace ser mejor, me da un mejor rendimiento y me hace estar presente. Entonces, todo viene y yo lo quisiera casar con esto ahorita que estamos ya en tiempo. Eh, Digo, porque esta conversación podríamos hacer 3 capítulos. Em, ¿Va? pero, me parece excelente. Si hablamos de una cultura ganadora, hablábamos de que esto no quiere decir, burnout, porque es algo también, ¿no? De una cultura empresarial que te lleva a pensar, como tú lo mencionabas, que el KPI es lo más importante. Ya no importa cómo lo saques, no importa, no hay momento de pausar para decir, ¿y es el mejor KPI ahorita? No, vamos. Si no queremos, ¿cómo hacemos para tener una cultura ganadora sin agotamiento? Y aquí hay algo bien interesante, una pregunta te voy a hacer. ¿Cómo equilibras las expectativas altas con humanidad y con la empatía que decías? ¿Cómo se hace para mantener esas expectativas y ser un ganador e ir por más, pero tener este momento de empatía y de conectar con tu humanidad, conexión? ¿Cómo lo haces tú? En este, en este punto del burnout, ¿no? De sentirse, de sentirse cansado, de sentirse depleted, ¿no? Perdón por el anglicismo ahí, pero en donde te sientes drenado, ¿no? A lo mejor es la traducción. Es
no es un tema de cantidad de actividad que tuviste, necesariamente, ¿no? También se puede combinar con muchas repeticiones o con muchas horas. Sin embargo, mi entendimiento es que está más asociado con estar haciendo actividades en las que no te sientes que estás siendo lo suficientemente inteligente, o en este concepto de más sabio o con mayor wisdom. Eh, pues creo que tenemos que reconocer que está pasando eso y confrontarlo y decir, a ver, en realidad esta es la manera más inteligente de hacer esto, de lograr esto. Si no lo es, hacer pushback, proponer una manera de lograr el propósito, pues de esa manera más inteligente. Si resulta en ese ejercicio que sí es, ¿no? Y si decimos, no, pues sí, en efectivo eso es lo que deben de hacer. Bueno, entonces ya empiezo a ser más consciente que lo que estoy haciendo es claramente lo más inteligente que debo de estar haciendo para lograr el propósito. El tener el propósito a la vista es fundamental. Muchas veces este reacomodo eh, emocional, si le queremos llamar, hace que no te canses tanto, que no te desgastes tanto. Es como reacomodarse en la silla, ¿no? Y si no cambiaste de postura, quizás después de 30, 50 minutos dices, ¡ay! No estuve en la postura correcta, ¿no? Y si te hubieras dado la oportunidad 2, 3 minutos y buscas la posición que ergonómicamente te asiente mejor, probablemente puedes estar mucho más tiempo y no quedas desgastado después de eso. Igual sucede con lo que al día de hoy sentimos que nos desgasta mucho. Si hacemos este ejercicio al final del día y nos damos cuenta que hubo ciertas actividades que definitivamente nos sacaron, nos drenaron, vamos a reconocerlas, cuáles son, preguntarnos por qué se dieron de esa manera, qué es eso, ¿no? Que me desgasta. Si a lo mejor es que el interlocutor con el que tuve esas conversaciones trae mucho estrés, trae, etcétera. Vamos a buscar la manera de traer mayor conciencia a esas conversaciones, ayudarle a nuestro compañero a decir, hey, vamos a desestresar esto, vamos a lograr mucho mejor el resultado haciendo conciencia que hay estrés y vamos a buscar cómo le bajamos a que no exista ese estrés. Vamos a cuidar nuestro tono de voz. El tono de voz es uno de los conductores de estrés más rápido. Si queremos estresar a la persona de enfrente, utilicemos el tono de voz y lo vamos a lograr muy, muy rápido. Y parece chistoso, pero en realidad de manera inconsciente sí los hacemos. Pensamos que un tema de urgencia es un tema de performance, es un tema de desempeño, o lo regular es al revés. Traemos, cuando estamos estresados, disfrazamos muchas cosas de urgencia, pensando que eso va a traer mejor resultado y siendo contraintuitivo. Es decir, el ponerle estrés nos va a complicar la colaboración de mediano a largo plazo. Entonces, ayudemos, ¿no? Si ya nos estamos empezando a dar cuenta que en esas sesiones salimos muy estresados, salimos muy drenados y busquemos crear de las sesiones que al final del día logramos reconocer que nos aportaron, que nos gustó, que pudimos quedarnos platicando 3 horas más, porque son cosas que nos sentimos pues muy involucrados, muy presentes. Algo que también he estado haciendo mucha conciencia, Vero, es eh, un, sí, es un gran vicio, la- el, el hacer multitareas. Eh, las multitareas lo que va a suceder es que te va a generar estrés, le va a quitar tu presencia a lo que en teoría estás haciendo
con el sentimiento de tengo que sacar varias cosas al mismo tiempo. Esto de tengo que sacar varias cosas al mismo tiempo, mi propuesta es, vamos a confrontarlo. ¿En realidad necesito sacar las cosas así? A lo mejor de corto plazo, o a lo mejor si ya es algo que tiene que quedar en media hora, pues ya no pudimos hacer nada. Pero si nos damos oportunidad de reflexionar y para el día siguiente queremos empezar a reacomodar y decir, hey, voy a dedicar un break de 30 minutos o 60 minutos a media mañana, ahí es cuando voy a sacar los textos, ahí es cuando voy a sacar los mails. Mientras tanto, en las otras sesiones voy a estar al 100%. En las sesiones voy a estar tan presente que no voy a permitir que se utilicen las sesiones, mi tiempo, pues de una manera que no sienta yo que es lo que va a estar llevándonos a otro nivel de resultado. Es decir, voy a estar muy presente proponiendo, hey, ¿por qué no hacemos esto en anticipado, compartimos la información, la leemos antes y entonces el tiempo en el que estamos en línea lo reducimos en lugar de 50 minutos a que sean 25 minutos, que ya nada más sea para confrontar lo que leímos y lo que previamente alguien le puso pensamiento profundo y lo estructuró por escrito. Entonces, todo esto te da una sensación de que estás haciendo las cosas cada vez más inteligentemente y aunque trabajes más horas, te sientes más lleno de energía que unas cuantas horas haciendo cosas en las que sientes que estuviste nada más estresado, que estás haciendo cosas sin estar convencido de que se deben de estar haciendo. Y esto puede ser a un nivel eh, sí, más ejecutivo, más de trabajo, pero esto lo podemos llevar a un nivel más profundo, que es, en realidad estoy en el camino profesional que me lleva a lo que requiero o a lo que quiero lograr en mi vida. Esas preguntas hay que contestarlas, hay que hacer mood board, ¿no? Ahorita comparto una experiencia de los días pasados, ¿no? Con mi familia. Probablemente muchos de ustedes también lo hacen, ¿no? Pero les comparto lo, lo novel, lo nuevo que resultó para mí, ¿no? Y nos rodeamos de revistas de diferentes tipos y empezamos a recortar. Una de mis hijas nos guió en esta actividad y creamos si gustan ahorita se los puedo compartir. Eh, Cada quien creó un mood board de cosas que vemos de alguna manera en algún momento en nuestra vida hacia más adelante. A lo mejor algunas cosas serán en este año, otras cosas serán de más de corto plazo en un trimestre, otras serán que no sabemos si va a ser en 5, 10, 15 años. Sin embargo, empezamos a darle forma, colores, empezamos a hacer más concreto algo que sale de algo muy abstracto, que es de estar hojeando, ¿no? Revistas, y algunas eran de casas, y otro de animales, y otro de viajes, y otra de deportivos, y otros simplemente más comerciales. Entonces, pues bueno, encontrar todas estas cosas que nos ayudan a estar más conectados con nuestra esencia, con lo que realmente queremos, y que luego, cuando estemos en nuestras rutinas, en nuestras sesiones de trabajo, podamos tener claridad, de decir, hey, esto es una vereda, es un camino que tengo claridad que me va a estar llevando por esas cosas que me llaman la atención internamente. No las que están eh, hechas un cliché, sino que nos confortemos, ¿no? Nos podemos confrontar cuáles son esas cosas que para nosotros tienen mayor valor. Hijo, no, qué padrísimo, por favor, lo queremos ver, pero al menos yo me muero por verlo. Em, Quiero hacer un catch up nuevamente, ¿no? De todo lo que dijiste. Estoy pensando muchas cosas. Cuando hablabas de la confrontación sana a nivel personal contigo mismo, como con un miembro de tu familia o un miembro de tu equipo, pensé mucho hablando de recursos y de fantásticos libros y cosas como decías. Hubo mucha gente detrás de nosotros, hay mucha gente que le dedica su vida a entender estas cosas y nos pone este conocimiento a la mano. Pensé en Radical Candor, que soy una fiel, ferviente creyente y que en la empresa a mí me ha cambiado la vida en lo personal. Pienso en Crucial Conversations,
pienso en how to say what you mean without being mean, ¿no? Como estos tonos que detonan, y lo decías, un tono es un conductor que te puede llevar, uf, uf, y luego se confunde esta intensidad saludable. Yo me considero una persona muy apasionada, creo que de pronto se puede confundir con una presión tóxica, cuando la otra persona no está en el mismo canal y lo percibe como una exigencia, cuando tú estás comunicando algo que te apasiona. Entonces pensé en muchas cosas, hablabas de, al final de cuentas, el ser multitasking, el hacer diversas actividades, antes se pensaba, y porque se pensaba y se recompensaba. Te preciabas, yo recuerdo, de poder hacer 3 o 4 cosas al mismo tiempo, cuando hoy día, retomando tu comentario, se sabe, hay investigaciones que sustentan que el hecho de forzar a tu cerebro a conducir estas diferentes cosas, diferentes temas en un solo momento, es un aniquilador de sinapsis y de redes neuronales. ¿Por Hay, qué? hay- Porque es una hay un realidad, ¿no? estudio muy interesante, ahorita comentas esto de los estudios, que es si haces multitasking constantemente, está directamente relacionado con que tu cerebro se vuelve más apto para eso. Lo que quiere decir es que se queda superficial, es decir, se vuelve muy retador para tu cerebro mantener la atención prolongada en un tema y tener un pensamiento más profundo. Ujú. Entonces, lo estás capacitando para hacer multitasking con el gran costo de que vas a batallar mucho para tener pensamiento profundo. Entonces, Sí, realmente esa es la decisión, es una decisión consciente que quieres estar propiciando en ti mismo. Sí, creo que todos hemos conocido personas pues que se jactan, ¿no? De tener muy desarrollada esta parte, pero sí hay este estudio psicológico en donde está correlacionado que se va haciendo más pequeño esta parte del cerebro relacionada con el pensamiento profundo, ¿no? y estamos hablando justo de rendimiento, pero mira, ahorita conectándolo, la verdad es que aquí embona con esto. Tú hablabas hace un rato de nuestra necesidad humana primitiva de aceptación, de ser aceptados, de ser agradables a la vista, al oído, a la presencia. Y el multitaskear y que nuestro rendimiento aparentemente sea muy bueno al momento de hacer diferentes cosas y poder sacar muchos pendientes, lo decías ahorita. ¿Realmente tengo que sacar todos estos pendientes? Yo creo que al menos en mi caso, estoy segura por lo que te escucho y por lo que te conozco, que en tu caso, la edad y la experiencia nos van dando cuenta de que este exceso de actividades, este exceso de resultado, no siempre nos va a llevar justamente a la profundidad que se necesita para tomar estas decisiones. ¿Tengo que hacer esto hoy? ¿Realmente esto es necesario? ¿Cómo pudiera hacerlo mejor? Y aquí es donde viene el diseño. El diseño, yo ahorita te escuchaba y hablaba, pensaba en el diseño de la experiencia del cliente. El diseño de la experiencia del cliente es hoy día lo que a nosotros, al menos en Expedia Global, nos conduce, nos lleva, porque su experiencia es la razón por la que él está con nosotros y prefiere trabajar con este equipo. ¿Por qué? Porque pretendemos ser empáticos, comprender qué es lo que lo mueve, qué es lo que le duele y buscar cómo integralmente, justamente, darle soluciones que incluso a nivel tecnológico, yo hablando desde mi trinchera, cómo puedo hacer tu vida más fácil, pero a través de la empatía y del entendimiento genuino, porque el interés genuino se detecta. Entonces, esto es algo que tiene que ver con la empatía y con este entendimiento desde el liderazgo, pero hasta afuera, y en estas interacciones pensaba yo mucho en cuanto a la responsabilidad afectiva, cómo sale esto de mi boca, cómo sale esto hacia mi equipo, pero cómo lo perciben ellos y cómo esto abona a sus intereses, y otra vez vuelvo a la conexión. Conecto conmigo, conecto con mi equipo, conecto con mi cliente, y si todos nos diéramos un momento para hacer estas pausas y preguntarnos de manera confrontativa y cuestionar cuando las prácticas o las metas, lo que nos dicen, hacer estos ejercicios de pushback que llamabas, ¿no? De esta confrontación asertiva de, ¿y qué pasa si pudiera ser mejor? ¿Y qué pasa si yo de manera creativa puedo aportar y puedo opinar? Yo creo que esto es algo que se da aquí y es una de las razones por las que digo, y estamos aquí, ¿no? Por esta capacidad de cambiar el resultado a partir del aprendizaje, que es uno de nuestros valores más importantes. Y a mí los que más me gustan, ¿no? Aprendizaje, cultura de ganadores e integridad. La integridad, el integrar, no solo ser correctos, ser
no sé, ¿no? A nivel valor, sino integrarnos y desde ahí dar un mejor resultado más que estar multitaskeando como dices, excuse my anglo. Creo que esto tiene que ver mucho con liderazgo y me siento muy identificada. Creo que eso ha sido algo de este liderazgo transformacional, inspiracional que tú reflejas y que José y tú han impreso dentro de la organización. ¿Y qué es lo que estamos buscando que nuestra audiencia interna y externa perciba? Que si podemos integrar todos estos conocimientos, todas estas capacidades, pero de una manera, volvemos a lo mismo, intensa, apasionada, pasión por servir, pero desde este lugar donde al final del día te sientes en paz y no te sientes con este estrés. Y como dices ahorita, ¿cómo desestresamos esto? Pues a través de la empatía. A ver, ¿qué te está molestando? ¿Qué estás sintiendo? ¿Cómo te puedo ayudar para que esto no sea un impedimento y podamos continuar hacia el objetivo común, que al final de cuentas es la experiencia de nuestro cliente, pero también de nosotros? Entonces, digo, escucho tantas cosas y me encantó tu concepto de reacomodo emocional, porque ya ves que dicen que somos seres racionales, pero no es cierto. Somos seres emocionales con una capacidad increíble de razonar, pero nuestros primeros sentimientos, decías al principio, las emociones son las que una vez entendidas y experimentadas y reguladas, pues entonces se razonan y se convierten en cosas maravillosas. Ricardo, se nos está acabando el tiempo, pero Requito, yo me puedo sin problema comprometer contigo a extender esto. Ahorita me gustaría mucho empezar a cerrar hablando, eh, pues tal vez, en este caso, hablando de cultura, porque la cultura, como dices, el balance, todos estos conceptos que estamos escuchando ahorita, a mí me gustaría saber, ¿tú qué crees? ¿Cuál crees que es una de las habilidades que van a tener un mayor impacto en las organizaciones y en la vida de los talentos que forman las organizaciones? ¿Cuál es una de las habilidades que en el futuro próximo van a tener más impacto? Como para que nuestra audiencia diga, ¿qué hago? ¿Qué hago para que, cuál es una de las habilidades a desarrollar? Sí, ahorita pensando, me vinieron dos muy rápidamente a la mente, pero creo que agregaría una tercera. Una de las habilidades que cada vez se vuelve menos común y más valiosa es la capacidad, perdón, pausa de suspenso. Es, es la habilidad de poder tener pensamiento profundo. Eh, ¿Qué es pensamiento profundo? Es esto en donde te detienes a analizar cuáles son los elementos que componen el tema y empiezas a encontrar las causas y efecto con cada uno de esos elementos, ¿no? Y entonces ya que tienes desplegado la causa y efecto de cada uno de los elementos de un tema, como si está muy abstracto, pero para no, para no dedicarle 10, 15 minutos Sí. a este, eh, allí entonces estás tomando un entendimiento eh, que permite superar el entendimiento superficial. En otras palabras, vas a poder identificar causas raíz, factores, pues que si los logramos cambiar, los logramos ajustar, si los logramos poner de manera intencional de cierta manera, pues nos va a traer un resultado diferente. Entonces, este pensamiento profundo requiere eh, silencio. Bueno, a lo mejor también se puede, te pones a escuchar música, ¿no? Pero finalmente es poder eliminar las distracciones. eh, Requiere bloquear en la agenda el espacio para hacer esto, ¿no? Es decir, voy a ver cuál es el mejor esquema de motivación para el equipo, cuál sería la mejor manera de poder generar ideas
de generación de valor al cliente. O sea, me estoy imaginando temas de los diferentes líderes, ¿no? Y entonces nos ponemos la pregunta y nos tomamos el tiempo, cada vez es más escaso, ¿no? Pero tenemos que revertir esto si queremos ser diferentes y en realidad queremos crear un valor desproporcional a lo que crea la mayoría de los compañeros. Y entonces tenemos que bloquear, decir, un espacio en la mañana, así como lo bloqueé para estar haciendo las cosas que normalmente me hacen caer en el multitasking, voy a bloquear también un espacio para los temas de pensamiento profundo. El segundo, y que está muy relacionado, es la capacidad de articularlo, de generar la redacción de eso que estoy generando como ideas. Pensamiento profundo me generó ideas, un análisis, ahora lo voy a articular no verbalmente. Estamos abusando demasiado de la parte verbal. Incluso ahora que se presta para mandar mensajes de vía de voz, creo que es una manera bastante egoísta porque haces que la persona, si le pusieras por escrito, permites que esta persona lo pueda leer de manera más flexible. De otra manera, le tiene que dedicar el tiempo de manera dedicada. Entonces, es una manera muy egoísta, o sea, estás nada más pensando en ti, decir, no tengo tiempo, así que te lo voy a pasar por voz. Y ahí te va. Y no disculpa a los que me mandan mensajes de voz, es mejor recibir mensaje de voz que no tener comunicación, pero ¿por qué no buscar si realmente es un mensaje importante? Pues destilarlo, condensarlo, articular unas líneas, ¿no? Entonces, la segunda sería ser capaz de articularlo. Cuesta trabajo. Podemos ver si nuestras líneas son oraciones cortas o son oraciones más completas. Se practica y se desarrolla esto. De hecho, hay empresas de alto nivel que la manera en cómo contratan es precisamente le dan al entrevistado un papel, ¿no? Y que pueda ser capaz de redactar oraciones más completas, frases, párrafos completos que entretejan diferentes ideas. Y la tercera es el poder estar presente como para sentir a la otra persona. Algunos lo simplificamos llamándole empatía, pero creo que hay que ser más preciso. Hay que sentir a la persona. Es decir, ¿cómo me voy a dar cuenta que se siente presionado, apresurado, etcétera? Verbalmente no va a ser, lo voy a preguntar cómo estás y me va a decir, bien, muchas gracias, ¿tú? Pero tenemos que estar muy presentes para darnos cuenta cómo nos contestó, mirarlo a los ojos, poder ver si en realidad nos está transmitiendo algo, porque el poder percibir eso es lo que va a permitir crear relaciones de colaboración efectivas. Si no somos capaces de percibir a las personas más allá de lo que se dice, seguramente muy pronto nos vamos a ver muy limitados en esto que le podemos llamar liderazgo, le podemos llamar capacidad de colaboración, le podemos llamar la habilidad de impactar a grupos de trabajo. Pero serían esas tres. Híjole, escucho tantas cosas ahí de comunicación. Creo que uno de los temas, como señalas, es esta habilidad que tenemos para no solo entender qué sucede, para poder con nuestro talento encontrar soluciones, con nuestro talento, nosotros, con nuestro equipo, con nuestra gente, pero cómo comunicarlo, ya no nada más asertivo, sino verdaderamente efectivo, claro y concreto. Ahorita que como señalas, parece que todos queremos hacer un podcast de cada audio de 7 minutos y ahorita que lo decías, yo me sorprendió mucho porque yo hace poco hice una reflexión similar donde decía, me parece muy egoísta que me manden un audio de 8 minutos y no me dan oportunidad de replicar nada. Si este era un buen tema, lo platicamos, hay que buscar cuál es la mejor práctica de comunicación. Si nos llamamos 5 minutos y en esos 5 minutos podemos conectar
o mandamos un texto breve, o mandamos un correo, o mandamos un WhatsApp. Creo que en estas habilidades de comunicación, pero como dices, esto del pensamiento profundo me parece también extraordinario porque creo que se habla mucho de pensamiento crítico, pero no de esta profundidad, que es lo que hablábamos, que de pronto se queda en lo superficial, ¿no? Y se siente muy bonito resolver, me dijo mi marido en una conversación hace unos días, ¿no? Te quejas de muchas cosas, ¿no? De que tengo mucho que hacer, pero cuando te das cuenta de que lo lograste, hay un placer, hay una satisfacción aquí que roza con el ego, que lo afecta y que no siempre es lo más positivo. Entonces, aquí es donde intervienen todos estos factores de, bueno, ¿qué me conviene hacer? ¿Qué no me conviene hacer? Y esto que lo escuché, Ricardo, como el pensamiento profundo, descomponer una situación, un problema, una alguna iniciativa, cualquier cosa, descomponerla en elementos en busca de la causa y efecto. Y de allí entonces, después de este análisis, poder tomar decisiones sobre cuál es la mejor manera de abordarla. Entonces, bueno, con esto me quedo y también me quedaba con esta idea de cuando hablabas de los equipos, el líder puede pensar que tiene que gestionar su tiempo, que es un administrador de tiempo, pero realmente se habla hoy día de gestionar la energía que invierte el equipo en ciertas tareas para lograr ciertos resultados, ayudarlos a autogestionar esa energía y dentro de eso confiar en la administración del tiempo. Son conceptos que van mucho de la mano, ¿no? Me parecen como que encajan bien aquí. Y, y bueno, cerrando ahora sí, hablando de este mensaje que nos dejas, yo así lo percibo, así lo siento, em, autoobservación, la autoobservación como parte fundamental, hablando de los diarios, de las buenas prácticas, de la autoobservación, antes de poder salir con una respuesta o con una opción, la autoobservación. Después hablas de normalizar pausas. Y creo que eso es algo muy importante hoy día, normalizar el derecho y la obligación de hacer una pausa, tanto al momento de responder algo como al momento de tomar una decisión o de aplazar un meeting para el que no estás preparado o para el que no recibiste algo de información. Creo que todo esto tiene mucho sentido, normalizar la pausa. Aunque tenemos prisa y aunque todos lo comprendemos, normalizar la pausa. Reforzar que el liderazgo es como un estado y que todos lo pueden practicar, que todos en esta, me encantó, ¿no? Lo que dijiste al inicio, esta responsabilidad que tenemos al interactuar. Ahí ya hay un liderazgo y cualquiera puede tomar el liderazgo y no quiere decir que es el que manda, sino esta responsabilidad de esta interacción y este involucramiento. Me gustó mucho. Y al final de cuentas, la conexión, conectar, esta claridad interior, pero esta necesidad a través de la empatía, de la comunicación, del pushback, de la confrontación sana, de la transmisión de ideas, de la claridad, conectar, porque en la conexión, al entender cómo ganamos juntos, de ahí va a salir la forma de hacer las cosas, donde todo mundo se siente más pleno, ¿no? Más tranquilo, menos desgastado, menos roces. Entonces, pues bueno, creo que esta conversación nos lleva ahí. Me gustaría mucho para cerrar, hacerte una pregunta interesante, ¿no? Ya sabes, la cereza del pastel. Ujú, claro. Una palabra que para ti defina al liderazgo hoy. Una palabra, una nada más. Amor. ¿Por qué? La palabra la tenemos quizás muy, muy trillada, ¿no? Incluso hasta vetada en algunos ambientes. Pero es desde una perspectiva muy personal, es el punto de partida de la existencia de no nada más de las personas, sino de todos los seres vivos, en donde de ahí surge pues una generación de energía positiva, de satisfacción, precisamente de interactuar con otro ser vivo y crearle algo positivo. Entonces, yo creo que ese es el punto más básico de un liderazgo. Drop the mic. ¿Has escuchado esa? Así se dice ahorita. Em, Gracias. Dicen que escuché un día que puedes tomar decisiones y dirigir tu vida desde dos emociones fundamentales, desde el amor o desde el miedo, que son las más primarias.
cuál escoges, ¿no? Y ahorita dices que es desde el amor, desde donde se toman todas esas direcciones y que seguramente nos llevan hacia donde deberemos ir. Ricardo, no tengo de verdad más que te refrendo toda mi admiración, todo mi agradecimiento. Espero de verdad que no sea la última de estas sesiones, de estas conversaciones que de pronto, como dices, el tiempo, la necesidad de administrar nuestro tiempo nos gana, pero yo creo que no solo enriquecen a los que participamos directamente, sino que esto queda, es parte del dejar huella, ¿no? Es parte del Expedi Way, el transmitir y es este liderazgo inspiracional, porque eso es lo que estábamos buscando, que salgan muy inspirados y que nuestra audiencia, pues, perciba esto, por qué estamos aquí, por qué somos Expedi Global y qué pueden esperar no solo, pues, nuestros clientes, ¿no?, sino nuestros líderes. Aquí hay mucho, mucho para compartir y te agradezco enormemente, de verdad, que nos hayas regalado este tiempo que fue sí que fue muy difícil, pero de verdad te lo agradezco mucho. No sé si quieras cerrar con, ya sea con un comentario, con una idea, un broche de oro, y si tienes algún proyecto, algo nuevo, no sé, algunos comparten sus redes, en donde los seguimos, no lo sé. Algo que quieras compartir para cerrar. Y agradecerte, casi no hay oportunidad de conversar de estos temas. Ojalá que los empecemos a crear más y deja mucho más que lo que da uno, ¿no? Realmente me lo llevo como un regalo. Eh, Padrísimo que estén creando estos espacios para poder conversar tan abiertamente, saliéndonos de formato y de los temas típicos. Y pues a la orden. Sé que es difícil estar en comunicación ahora que ya somos más en la empresa, pero está el Teams texto de manera offline, ¿no? Es decir, que no esperemos que se tenga que estar dando la comunicación en línea en ese momento, sino poder estar dejando parte del diálogo y nos vamos contestando a cómo vaya habiendo disponibilidad, aunque no nos conozcamos en persona, poder sentirnos que somos parte, pues, de este equipo. Estamos llevando a Expedi Global a hacer cosas bastante diferentes. No es común ver este tipo de propuesta, de concepto, de alegría por querer llevar esto a los diferentes continentes, a las diferentes ciudades, a los diferentes eh, unidades de comunidad. No es nada más llegar a diferentes ciudades, sino es poder ser muy incluyentes en la forma de pensar, más bien con este entendimiento de que nos enriquecemos al estar asociándonos con personas que tienen una personalidad, una manera de ver las cosas muy diferente a la nuestra. Nos hace más sabios cuando logramos aumentar las perspectivas con las que vemos un mismo tema, ¿no? Y entonces para esto necesitamos convivir con gente que vean las cosas diferentes a nosotros. Entonces, pues bueno, que nos podamos sentir orgullosos de que formamos parte de este equipo y en disposición a poder intercambiar ideas, frases, información que nos hayamos encontrado y creamos que es relevante. Gracias, Vero. Gracias a ti y gracias a todos ustedes que nos acompañaron durante esta, pues, esta aventura, este episodio tan especial, que es el cierre, debo decir, de esta temporada 2 y que, pues, creo que no solo cumple las expectativas, sino las excede como siempre. Ricardo, gracias, gracias a todos ustedes. Por favor, si les gustó, recomiéndennos. Estamos en YouTube, estamos en Spotify y quedamos pendientes de sus comentarios. Acérquense, levanten la mano y vamos por una cultura de ganadores. Gracias a todos, que tengan un excelente día. Hasta luego. Gracias.